estás en los cielos. Nuevamente, Señor Jesús, venimos delante de ti porque reconocemos que el día es hoy. El día maravilloso es hoy, el día de salvación es ahora, cuando Jesús está en nuestro medio. Quédate con nosotros, Señor, al analizar tu palabra nuevamente, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Buenas tardes, hermanos, pueden sentarse. Muchísimas gracias a nuestros hermanos del coro que han hecho una magistral presentación, no solamente de ese canto, sino de todos los cantos que han estado entonando para gloria del Señor. Y les felicito porque no es fácil mantener un grupo de hermanos y hermanas con las carreras que hay hoy. Hay que practicar, hay que prepararse, hay que dedicar tiempo para estar, para rendir los frutos buenos delante del Señor. Porque para hacer las cosas bien hay que practicar, no nace uno aprendido, todo tiene su tiempo, preparándose. Y nosotros conocemos la historia. Jesús es Dios, ha sido Dios y será Dios siempre. Y aún Él estuvo 9 meses en el vientre de su madre preparando ese nacimiento, ¿verdad? Todo lleva tiempo, hay que prepararse. Y también se fue al desierto, ¿cuánto? 40 días a prepararse para ir a servir. El apóstol Pablo, después que cayó de aquel caballo, estuvo 10 años para empezar su ministerio, preparándose. Fue al desierto, se preparó y regresó. A los antediluvianos les dieron 120 años para prepararse, preparar el arca. Y todo tiene su tiempo, tiempo de preparación. Así que le damos gracias a Dios por eso. Antes de introducirme, hermanos, en el tema de hoy, ustedes saben cómo se llama este instrumentito, ¿verdad? ¿Cuántos tienen? Quiero ver cuántos tienen. ¿Cuántos tienen de esto? Levanten la mano sin miedo. ¡Wow! Dicen, hermanos, que la tecnología es contagiosa. Así dicen, que la tecnología, mire, si usted mira a alguien oyendo un videito ahí nomasito, se le acerca a ver qué, porque es contagiosa. La tecnología es contagiosa. Y he estado siguiendo, y ahorita que me levanté habían 929 visualizaciones del tema de ayer. 929 visualizaciones del tema de ayer. A estas alturas, así como iba, porque cuando entré iban 921. Cuando estaba cantando el coro, el servicio de canto, iban 929 visualizaciones. Entonces quiero invitarles, hermanos, como la tecnología es contagiosa, quiero que hagamos una epidemia, ¿les parece? Ok, les voy a dar un minuto para que compartan. Vamos, agarren sus teléfonos celulares y a compartir. Vamos a ver, los que no han compartido, agarren su teléfono celular. Entren al correo de la iglesia. Déjenme ver cuál es el correo de la iglesia que tenemos acá. A ver si me lo hablan clarito. Iglesia Adventista de Mount Rainier, ¿correcto? Iglesia, entra ahí Facebook, ahí busca, si no lo tiene, buscar Iglesia Adventista de Mount Rainier. Y ahí le da compartir, ahí va a entrar ahorita estamos en vivo ya, y donde está el tema en vivo, usted le da compartir y que se vaya, ¿les parece? Vamos a ver, tenemos un minutito, ya algunos ya lo hicieron, hace rato lo hicieron, si es que eso es rápido, hermano. Esos dedos viven activos, ¿verdad? Para que podamos compartir de esa manera y podamos crecer, podamos subir las reproducciones y las visualizaciones que las personas van dando. Así que en este momento yo tengo acá 947 visualizaciones, 947. ¿Creen que lleguemos a 1000 hoy? Sí, claro, hermanos. Si el mundo tiene millones que pierden a la gente, más bien, ya no digamos palabra del Señor, hermanos, que es poder. El evangelio es poder de Dios, es dinamita. El evangelio es poder de Dios, hermanos, para salvación. Por lo tanto, todo lo que se hace para el Señor debemos hacerlo de manera efectiva, viva, porque la palabra es viva, como una espada de 2 filos que traspasa hasta los tuétanos, dice, a las coyunturas, porque es palabra de Dios.
Así que yo les invito, hermanos, vamos, ya provocamos sí, ya la tenemos por ahí. Vamos a ver si ya tenemos la epidemia, ¿sí? Pandemia y todo eso, ¿verdad? Que ya sabemos lo que es eso, pero esta es una pandemia buena para el Señor, para que el nombre del Señor sea glorificado y exaltado. Bien, esperamos que cuando volvamos a ver las visualizaciones vayamos allá arriba de las 1000 personas conectadas. Así es que vamos a ir a la palabra de Dios. Se acabó el tiempo de ser contagiosos. Ahora vamos a centrarnos en el estudio de la palabra de nuestro Dios. Vamos a inclinar el rostro, hermanos, y vamos a orar. Querido Padre nuestro que estás en los cielos, te damos gracias, Señor, esta tarde, linda tarde, maravillosa, que nos tienes con salud, con entusiasmo, con el Espíritu del Señor en nuestros huesos, en nuestra mente. Y Padre, las personas que ya han venido a sentarse a este lugar, danos quietud, que nuestra mente esté en un solo objetivo, en un solo propósito, y las preocupaciones queden donde deben estar, en las manos del Señor, y que Él haga posible la gracia y su voluntad en nuestras cosas. Bendice tu palabra una vez más, que tu Espíritu Santo nos inspire, nos ilumine para recibirla y entenderla. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Bien, hermanos queridos, vamos al libro de San Marcos, el capítulo número 5. San Marcos, el capítulo número 5. El capítulo número 5 de San Marcos, del versículo número 1 en adelante, habla de la aldea de los Gadarenos, en Gadara, los Gadarenos. Y resulta que entre los Gadarenos había un hombre que presenta la palabra de Dios ahí, que sin duda alguna, este hombre no era un extraterrestre, era un hombre que tenía o había tenido familia, era hijo de alguien, hermano de alguien, primo de alguien, tío de alguien, era una familia. San Marcos capítulo 5, pero resulta que este hombre de San Marcos capítulo 5 tenía un problema o un sinnúmero de problemas inmensos en su vida. Es probable, según lo que dice el relato, que llevaban luchando su familia, lidiando su familia para sacarlo del problema en el cual estaba sumergido. Dice la palabra de Dios de la siguiente manera, San Marcos capítulo 5, versículo 1 en adelante. Vinieron al otro lado del mar a la ribera de los Gadarenos. Cuando salió Jesús de la barca, enseguida, saliendo, sin darle tiempo tan siquiera de apreciar la isla, el lugar donde había llegado, enseguida. El enemigo es así, hermano, el enemigo es rápido. Nosotros que somos lentos. Incluso nosotros somos tan lentos que cuando se nos llama a tomar una decisión por Jesús, decimos, mire, no estoy listo hoy. ¿Cuándo será? Somos lentos. Y el diablo aprovecha esa lentitud de los seres humanos. Y vamos posponiendo las cosas y vamos que mañana, que más cuando sea. Pero no somos rápidos. Y el enemigo nos gana la carrera por esa razón. Y dice la Biblia que saliendo Jesús, va saliendo de la barca y el diablo dice, esta es mi oportunidad. El demonio no duerme, el diablo no duerme. Y dice el versículo que cuando sale Jesús de la barca enseguida, vino a su encuentro de los sepulcros un hombre con un espíritu inmundo, o sea, un hombre endemoniado. Muchas veces había sido atado con grillos y cadenas, pero las cadenas habían sido hechas pedazos por él y desmenuzados los grillos y nadie lo podía dominar. El libro de San Lucas, el capítulo número 8, menciona lo siguiente. Lucas, capítulo número 8. Acompáñeme al siguiente libro, por favor. Lucas, el capítulo número 8.
Y el versículo número 26 y 27. Yo les he insistido, hermano, usted quiere sentirle sabor a la palabra de Dios, vea los detalles. Los detalles son maravillosos de la palabra de Dios. Usted lee una vez un texto y se enamora, y otra vez, y usted puede predicar toda la semana de un solo versículo y siempre va a encontrar lecciones extraordinarias. Dice el versículo 26, Lucas capítulo 8, versículo 26 y 27. Arribaron a la tierra de los Gadarenos, que está en la ribera opuesta a Galilea. Al llegar a la tierra, vino a su encuentro. Aquí no dice inmediatamente, dice vino a su encuentro un hombre de la ciudad endemoniado, como dice, hermano, desde hacía, ¿cuánto? Mucho tiempo. Mucho tiempo. Eso nos da la idea como la mujer de flujo de sangre que llevaba mucho tiempo sufriendo. Y este hombre había sido poseído por el demonio mucho tiempo, y en mucho tiempo habían tenido oportunidades para buscarle solución, médicos, ayuda, a saber qué nomás hicieron por él, hasta que dijeron que se vaya a los sepulcros. Y el hombre se fue a los sepulcros. Y dice el versículo que llevaba mucho tiempo de esa manera, endemoniado. Y sigue diciendo, no vestía ropa ni hábito, y ni habitaba en casa, sino en los sepulcros. No tenía casa, no tenía ropa, no tenía donde habitar. Y como no tenía ropa, no tenía casa, estaba poseído por un demonio. Entonces fue lanzado fuera y vivía en los sepulcros. Y el versículo 28 dice, al ver a Jesús pegó un gran grito. Así dice la versión que yo estoy leyendo allá. Vamos a ver. Al llegar él a tierra lanzó un gran grito. ¿Por qué gritó ese hombre? ¿Por qué gritó ese hombre, hermanos? Pero cuando leemos más adelante nos vamos a dar cuenta que no gritó él, sino un desorden de demonios que vivían dentro de él. ¿Por qué gritó? Gritó según él, los demonios, la legión de demonios, según ellos, al gritarle Jesús iba a dar la vuelta, se iba a espantar y los iba a dejar a ellos y él se iba. Oh, mi querido hermano, nunca jamás el demonio va a espantar a Cristo, porque Cristo tiene poder. Él creía que lo iba a espantar y él creía que Jesús iba a dar la vuelta y que Jesús iba a decir, uy, qué miedo, hermanos queridos. Pero nunca Jesús va a retroceder ante el enemigo, porque el enemigo es un enemigo vencido. Y decía la lección de la semana pasada, Jesucristo gana, Satanás pierde. Y así va a ser siempre y así será siempre. Y entonces en esta ocasión dice la Biblia que cuando el demonio mira, el endemoniado mira a Jesús, pega un grito enorme como para asustar a Jesús. Pero la Biblia dice, y postrándose, ¿qué acción? Hoy, hermanos queridos, ¿sabe que tiene que llegar el día? La sierva del Señor es clara y dice, tiene que llegar el día donde Satanás mismo se postre y reconozca que Dios es Dios eterno y que vive por los siglos de los siglos. El mismo enemigo tiembla, se tambalea. El mismo enemigo le da horror la presencia de Jesucristo, porque Él es poder. Y de repente pega el grito y Jesús no retrocede, Jesús avanza, se queda sereno y no le queda más, dice el versículo, que postrarse ante los pies de Cristo. Y cuando se postra ante los pies de Cristo, exclama con gran voz, así como había gritado de miedo, ahora para asustar, ahora grita de miedo y de sumisión. ¿Qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Altísimo? Volvamos al libro de Marcos, el capítulo número 4, que es nuestra base de la lectura. Ese viajecito allá a Lucas es nada más para ver que el hombre tenía muchos años, tenía mucho tiempo de estar en esa condición de lástima, en esa condición de miseria. Pero el versículo dice, volviendo al libro de Marcos, capítulo número 5, y el versículo número 2, lo siguiente, dice el versículo 2, cuando salió él de la barca enseguida, vino a su encuentro de los sepulcros un hombre con un espíritu inmundo.
Póngale atención al versículo 3 y el versículo 4, y dice el versículo 3, y habitaba en los sepulcros y nadie podía atarlo ni aún con cadenas. Ahora yo les pregunto, hermano, ¿y acaso ese hombre era libre? Qué cosa, ¿verdad? Más paradójica. ¿El hombre era libre? ¿Qué dicen ustedes? ¿Tenía libertad? ¿Creía él que era libre? No era libre, imposible. Pero resulta que el hombre no es libre. ¿Y para qué lo quieren amarrar? Si ya no sos libre, ¿para qué te voy a amarrar? Si ya estás encadenado, si ya estás herido, estás pisoteado, estás golpeado, lo que menos necesitas es que te amarre, pues. Pero la Biblia dice que aunque el hombre era poseído, óigase bien, y ustedes me acaban de decir y están en lo cierto. O sea, a veces la gente cree que es libre. A veces la gente cree que es libre. Y cree que es libre. Una persona, el que practica el pecado, cree que es libre. El inconverso cree que es libre. Y el que está atado es el que va a la iglesia. El inconverso cree que está gozando de la libertad y que el que anda mal, el que está atado, el que no puede hacer, el que está encadenado, el que necesita libertad, es el que está en Cristo. Y así están esta gente. El endemoniado ya está encadenado. El que está sin Cristo ya está encadenado, ya vive sujeto al mundo, ya vive sujeto al pecado. Qué irónico, hermanos queridos, que el que pretende ser libre en pecado es más esclavo que del pecado que ninguna otra persona. Y la gente sin Cristo cree que es libre. Caminan en las calles vociferando, gritando, hablando sus cosas, sus palabrerías, sus cosas vanas, porque creen que son libres y que el cristiano es el que debe sujetarse porque ese ya no es libre. Ahora bien, hermanos, los que pecan creen que tienen libertad para ser pecadores. El que peca, que no conoce a Cristo, cree que tiene libertad. El apóstol Pablo, de una manera magistral, en el libro de Romanos, el capítulo número 6 y el versículo 16 lo menciona de la siguiente manera. Romanos, el capítulo 6 y el versículo número 16. Vamos a leer el 15 y el 16. Mire cómo el apóstol Pablo va al punto de lo que sucede en el hombre impío que no tiene a Cristo en su corazón, como le pasaba a este endemoniado. Dice el libro de Romanos capítulo 6 y el versículo 15. ¿Qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? De ninguna manera. Y el versículo 16 dice: ¿no sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerlo, sois esclavos de aquel a quien obedecéis? O sea, si una persona dice: mire, yo no soy cristiano porque yo quiero vivir libre, ¿en realidad es libre? Que es esclavo del pecado. Y entre ser esclavo del pecado o ser esclavo de Cristo, yo prefiero ser esclavo de Cristo, porque en Cristo tengo la libertad para la vida eterna. Pueda que el pecador tenga la libertad para tomar, tenga la libertad para fumar, tenga la libertad para ser idólatra, tenga la libertad, según él, para ser pecador desenfrenado. Pero mi querido hermano, no, el ser humano sin Cristo es el ser más esclavo que hay en este mundo. Y el versículo dice, el apóstol Pablo, de una manera extraordinaria: aquel que se deja llevar por alguien, obedece a alguien, es esclavo del que le obedezca, le obedezca, sea del pecado para muerte o de la obediencia para la justicia. Y este hombre de Romanos, el libro de Marcos, capítulo número 5, el hombre no sabía que era esclavo de una legión de demonios todavía. Y la Biblia dice entonces, el versículo, que lo querían atar. Ya el hombre andaba atado, ya andaba amarrado, ya era esclavo de una legión de demonios. ¿Qué más se puede hacer con él? Y a veces, hermanos, encontramos el borracho que cree que es libre, por eso toma. Y cuando se le dice: mira, tienes que dejar ese vicio por el bien tuyo, él dice: no, si es que yo soy libre, ¿y quién me puede impedir si yo soy libre? Es más, nosotros decimos: vivimos en un país libre. ¿En realidad es libre?
En realidad estaba libre este endemoniado, hermano. No, ¿y para qué lo querían amarrar, pues? Estaba encadenado, estaba sin hogar, ya años así, viviendo en un sepulcro, encadenado por una legión de demonios, y todavía lo querían amarrar más. Y cuando encontramos a una persona adúltera, el adúltero cree que es libre. Y como yo no estoy en la iglesia, dice el inconverso, como yo no voy a ninguna iglesia, yo soy libre para ser adúltero, porque yo no estoy yendo a la iglesia. Yo he oído personas que me dicen: pastor, yo no me casé por la iglesia, yo me casé solo de civil. Yo, ¿verdad que yo soy libre para divorciarme? La gente cree que vivir en el pecado, practicar en el pecado, andar en el pecado, ser parte, esclavo del pecado, es libre. Hermanos queridos, cuando la persona está sin Cristo, es esclavo del pecado, y el enemigo se enseñorea de él, le da bofetadas, le da golpe, le da patada, lo tira, lo vuelve a recoger, se posesiona de él, porque la única libertad está en Cristo Jesús, que él rompe las cadenas. Y el hombre, dicen que aparte de ser endemoniado, ya para qué lo vamos a atar si el hombre anda desordenado. Como me decía alguien: mire, pastor, ese vecino que yo tengo, viera qué mal hablado hay. Isaías dice: el hombre inconverso es como el mar en tempestad, que escupe lodo y cieno y no puede estarse quieto. Él es esclavo ya. Ahora, el hombre que cree que puede ser adúltero porque es libre para vivir como quiera, ya es esclavo. El apostador, aquel que gasta su dinero apostando, cree que es libre. Dice: mi dinero es mi dinero, yo soy libre de gastarlo como quiera. Pobre esclavo. Yo soy libre, dice, de jugar donde quiera porque yo soy libre. No tengo compromiso con nadie, yo soy libre. O sea, Satanás nos ha metido en la mente la creencia que Cristo es el que encadena, que llegar a Cristo ya me pongo una cadena, que como tengo que obedecer a Cristo, como la gente que no cree en el sábado. Dice: mire, el sábado ya nos liberó Cristo, dice el sábado. Wow. Y son esclavos del trabajo, de las horas trabajadas, esclavos de todo, menos la libertad. Ahora, hermanos, el hijo que cumple 16 años o 15 y dice: mire, estoy sofocado por cumplir los 18 años e irme de la casa para ser libre. ¿Usted cree que va a ser libre? Ya lo va a ver como el hijo pródigo de regreso. Porque la gente cree que no estar bajo la autoridad, entonces soy libre. Y el pobre, este hombre, se encuentra en ese problema extraordinario. Y dice el versículo lo siguiente. Dice el versículo número 4 ahora: muchas veces había sido atado con grillos. Ahora, hermanos, fíjese bien. ¿Estaba libre el hombre? No, me dijeron que no, me dijeron que no. Perfecto. Y hemos visto que no estaba libre, era esclavo del pecado. Es más, cuando se encontró con Jesucristo, le dijo al Señor en el versículo número 9, Jesús le preguntó: oye, ¿y cómo te llamas? Y él le respondió: Legión me llamo, porque este pobre lo tenemos esclavizado una legión. Legión me llamo, dice, porque somos montones, lo tenemos esclavizado todos. Ahora bien, hermano, si el hombre ya era esclavo, fíjese bien, si el hombre ya era esclavo, los que lo querían encadenar, ¿qué es lo que querían con él? ¿Ah? Si el hombre ya era esclavo, el pobrecito ya no daba para más. Pero los humanos, óigame bien, los humanos lo querían esclavizar más. Es que el ser humano así es. Cuando usted tiene un hijo, o tenemos hijos, y el niño tiene 8 o 9 años, y usted le dice al papá: mire, usted ya bautizó a ese niño, no, yo no quiero que se bautice hasta que él decida. ¿Sabe, hermano? Y me he encontrado personas que le he dicho: mire, ¿y por qué? Es que yo me bauticé muy joven, dice, y no disfruté. Hay hermanos de la iglesia que así le dicen: es que yo me bauticé muy joven, dice, y no disfruté nada. Entonces yo quiero que él disfrute. ¿Que disfrute qué? La esclavitud. Porque si ni nosotros estamos convencidos que en Cristo somos libres,
que lo mejor que nos ha pasado es encontrarnos a Cristo, entonces estamos otra vez sometidos al pecado. Hermanos, y todo ser humano sin Cristo lo que va a hacer, te está viendo encadenado, te está viendo con una cadena insoportable. Y lo que el ser humano va a hacer es encadenarte más, porque el único que da la libertad se llama Cristo Jesús, no los seres humanos. Y a veces el ser humano nos aconseja, nos mal aconseja más bien para seguir hundiéndonos más en el pecado. Y el versículo dice lo siguiente, dice el verso lo siguiente, versículo número 4, muchas veces había sido atado con grillos y cadenas, o sea, más de la que tenían, te pongo más. Ya estás abofeteado, estás golpeado, estás herido por el enemigo. Ahora yo vengo y te pongo más y te voy a encadenar más. Así somos los seres humanos, envidiosos. Y hay gente que todavía dice, mire, todavía no entra a la iglesia, hermano, espere más, porque allí viera qué malos son ahí. A veces nosotros mismos le cerramos la libertad a otra persona. Y dice la palabra de la siguiente manera: había sido encadenado, pero las cadenas las había roto, las había hecho pedazos, había desmenuzado los grillos y nadie lo podía dominar. Ahí andaba la gente, me imagino, buscando con cadenas cómo dominarlo. Y el versículo número 5 nos da claramente la idea que el hombre ya estaba encadenado, no necesita más cadenas, necesitas libertad. Un hijo, así voy a usar la palabra fea, pero un hijo rebelde no necesita más rebelión. Necesita paciencia, consuelo y sabiduría, pero no más cadena. Y esta gente dice, porque el hombre ya estaba encadenado. ¿Cómo sabemos? Versículo 5. Y siempre, ese hombre, hermanos, debe haber estado puras cicatrices, ¿verdad? En esos países de Latinoamérica, no sé, en El Salvador, Honduras, pero en Nicaragua hay un árbol que se le llama el jiñocuajo. Y es un árbol que se usa para sacarle la leche, para algunos remedios. Entonces lo pican, y ahí lo van picando todo hasta que le van sacando todo lo que tiene. Ese hombre estaba tan picado como ese árbol. Tan dañado, hermanos, está su valía, su valor, su personalidad, su corazón, su mente. Y dice el versículo que se cortaba él mismo, se sajaba, él solo andaba siempre, imagino, tenía que haber dos cosas en su vida: una cicatriz y sangre, cicatriz y sangre, porque la Biblia dice siempre andaba cortándose, sajándose las manos, los pies, el cuerpo, y vivía en los sepulcros. Y se cortaba con piedras. Cuando vio pues a Jesús de lejos, corrió, se arrodilló ante él y clamando a gran voz le dijo: ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Altísimo? ¿Qué tienes conmigo? Y Jesús pudo entablar una amistad, pero Jesús no habla con demonios porque él tiene poder para echarlo fuera. Jesús no negocia con los demonios, Jesús no negocia con el mal, Jesús no negocia con el pecado, porque él tiene poder para eso, para pararlo, para sacarlo y para echarlo de una vez. Y cuando se le acerca a Jesús, se le dice: Señor, ¿qué tienes conmigo? ¿Qué tienes conmigo? Queremos conversar. ¿Qué tienes conmigo? Como hizo la serpiente con Eva en el Edén. Yo quiero hablar contigo. A ver, platiquemos. Y Eva se enredó en la desgracia de la desobediencia. Y Satanás quiere usar la misma técnica con Jesús y le dice: mire, ¿qué tienes conmigo? Platiquemos. Y Jesús le dice: ¿cómo te llamas? Legión me llamo. Legión me llamo. Entonces somos muchos, por eso me llamo Legión. Y el versículo número 15, hermanos queridos, el versículo número 15 termina la historia de la siguiente manera, diciendo así: llegaron a Jesús y vieron al que había estado atormentado por el demonio, el que había tenido la legión, sentado en sano juicio, vestido, oyendo las palabras del Señor, porque la libertad está en Cristo Jesús, porque solo Cristo da libertad. Porque el pecado nos desvaloriza, el pecado nos quita la valía, el pecado nos quita la gracia, nos quita la libertad. Pero Cristo Jesús nos da la libertad para vida eterna. Ahora, mis queridos hermanos, el libro de San Juan
El capítulo 8 y el versículo número 36 dice lo siguiente. San Juan capítulo 8 y el versículo número 36, la palabra de Dios dice de la siguiente manera. San Juan capítulo 8 versículo 36. Y así que si el Hijo del Hombre los libertare, si el Hijo del Hombre os libertare, seréis verdaderamente libres. Solamente en Cristo hay libertad para nuestra vida. Estás esclavizado, estás atado, estás sumido en alguna miseria, en algún pecado, en algún problema, y solamente en Cristo hay libertad. Solo Cristo puede restaurar tu vida. Por eso, mi querido hermano, a esta hora yo quiero decirte que vengas a los pies de Cristo Jesús. Entrega tus derrotas, tu lucha, tu miseria, tus cadenas, tus dolores, tus penas, entrégalas a Cristo Jesús ahora, porque solo en Cristo hay libertad. Por lo tanto, donde quiera que usted esté y donde quiera haya estado cargando su pecado, hay libertad en Cristo Jesús. Mientras los hermanos del coro cantan este canto que nos inspira, yo quiero pedirle a aquellas personas, a aquellos hermanos que dicen hoy: Señor, yo quiero tu libertad. Yo quiero la libertad de Cristo. Yo quiero que tú me liberes, que rompa las cadenas. Yo quiero que rompa, Señor, mis pecados. Yo quiero la libertad de Cristo. Si tú quieres esa libertad, yo quiero orar contigo hoy. ¿Dónde estás? Ponte de pie ahí donde estás. Yo quiero orar contigo. Aquellos que dicen hoy: Señor, yo quiero la libertad. Yo quiero la libertad de Cristo. Yo quiero ser libre. Yo quiero que Cristo rompa mis cadenas. Yo quiero que Cristo rompa las cadenas de mi vida, porque yo quiero llegar a mi casa con la libertad de Cristo Jesús. Si hay alguien hoy aquí entre medio, yo sé que los hay. Ahí donde estás, ponte de pie. Yo quiero orar contigo. Yo quiero esa libertad. Amén. Amén. Yo quiero ser libre. ¿Dónde estás? Hay más personas levantándose acá. Yo quiero ser libre. ¿Quieres la libertad de Cristo? ¿Quieres la libertad y la gracia? El ser humano solo te ofrece cadenas, te ofrece nudos, te ofrece amarres, pero Cristo Jesús te quiere liberar. Al finalizar este canto vamos a orar. Si hay alguien más, ponte de pie. Y al finalizar el canto vamos a orar y decirle: Señor, queremos libertad. Queremos irnos a nuestro hogar con la seguridad que somos libres en Cristo Jesús. No tienes que cargar las cadenas, no tienes que cargar la vergüenza, no tienes que cargar las penas. Puedes alcanzar la libertad en Cristo Jesús. Ponte de pie ahí donde estás y vamos a orar al finalizar este canto precioso.
Jesús, el día es hoy. El día es hoy para muchos corazones encadenados. El día es hoy para muchos hogares sujetos al pecado. El día es hoy para muchos hogares que batallan con un familiar, con un hijo tal vez enfermo o tal vez sumido en algún vicio. El día de liberación es hoy. Hoy que hemos entendido, Señor, que somos esclavos de aquel a quien servimos. No queremos servir al mundo y no queremos que el mundo nos encadene aún más de lo que estamos. Danos esa libertad. Y estos hermanos lindos que hoy se han puesto de pie, aceptando esa libertad de Cristo, dale, Señor, esa libertad. Y que todos sus planes, actividades y proyectos y objetivos sean claros delante de ti, para que les vaya bien. Quédate con nosotros, Padre Santo, y danos tu gracia cada día y tu libertad en Cristo Jesús. Amén.